Rafael Aviña. Qué gusto saludarte, compañerazo. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Pues, Héctor, fíjate que hace 92 años nació Cuco Sánchez, compositor de varios temas para el cine, como Fallaste Corazón, La Cama de Piedra, No Soy Monedita de Oro, y también hizo varias participaciones en algunas películas, como en aquella de Anillo de Compromiso, donde se escuchaba justamente este tema que él lo compuso, ¿no? El de Anillo de Compromiso. En esa película con David Silva y Marta Roth. Está también en Los Tres Alegres Compadres con Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Andrés Solero, en La Escondida. En una película que se llama Miércoles de Ceniza con María Félix y Arturo de Córdoba, él es un soldado que canta un tema precisamente. ¿Sabes dónde también agarra su viruela? En La Cucaracha. Es cierto, sí, con Dolores y con María, ahí está, ahí aparece Cuco Sánchez. Y en aquella película de Las Chicas Malas del Padre Méndez. Parece que le hicieron una telenovela, ¿no? Sí, Fallaste Corazón. Pero fallida. Sí, muy fallida, con Jacqueline Andere, ¿no? Creo que hizo también la película. No recuerdo si era Jacqueline, pero ¿no trabajó también Lucha Villa en esa? Bueno, puede que sí, en la película sí. Y Jacqueline Andere sí me acuerdo que salía, porque ella había salido antes justamente en esta película de Las Chicas Malas del Padre Méndez. Estaba muy jovencita Jacqueline Andere. La verdad es que no tenía imagen. Sí, ¿no? No, de galán para nada. Sí, no, para nada, era muy buen compositor, pero yo mencioné esas tres canciones, pero entiendo que él fue un compositor muy prolijo, ¿no? Pues algo, aunque dicen que fusilaba. A esa sí no me la sabía. La de La Cama de Piedra es ya aparece en alguna cinta mexicana anterior. Bueno, es que nunca pudieron encontrar a los sucesores de Jorge y de Pedro, oye. Sino al momento de que ellos se fueron, todos aquellos que intentaron pues hacer comedia ranchera de esa naturaleza, pues no, eran películas muy mediocres, ¿no? El mismo José Alfredo Jiménez hizo varias películas. Tampoco. Sí, a pesar de que era extraordinario compositor, pues en realidad no tenía ninguna imagen, o Miguel Aceves Mejía tampoco, ¿no? Pero ¿por qué se empeñaron en hacer segundas partes que nunca fueron buenas? Sí, no, es que esta idea de explotar la fórmula hasta el exceso, pues dio como resultado incluso que la época de oro del cine mexicano se fuera diluyendo y fuera acabando, ¿no? Por esa necedad. Pues el caso es que fueron huecos que, si no se llenaron en su tiempo, que tenían público, pues ahora menos. Exacto, ya después para los años 60 y 70, pues ya esas películas prácticamente ya estaban en el olvido, además de que eran realizadas con presupuestos paupérrimos, ¿no? ¿Cuál será el recurso del cine mexicano, tú, para que resucite, agarre fuerza y pueda inspirarnos respeto? Pues mira, Héctor, yo creo que ya pensar en un Star System o en este sistema de grandes estrellas, ídolos, verdaderos ídolos populares, pues eso es impensable, ¿no? O sea, prácticamente todos los actores pues están en la televisión. Yo creo que pues una fórmula que a mí me parece interesante es retratar lo que se vive, o sea, que el público se identifique con las películas, que es lo que no sucede ahora. Antes, en los años 40, 50, en efecto el público se identificaba con los personajes que veía en la pantalla, parecían personajes de carne y hueso, parecía el vecino, la persona que uno abría la puerta de la casa y ahí estaba, ¿no? Y ahora ya no. Bueno, pero ¿por qué la televisión sí tiene creadores? Y sí tiene actrices y actores y todo lo demás que hace necesaria la industria. Sí, bueno, lo que sucede con la televisión también mucho es imagen y mercadotecnia, definitivamente, porque yo no puedo explicarme cómo es posible que alguien que sale en la televisión, por ejemplo, ya sea en programas de chismes del espectáculo, pueda tener, o sea, que el público los adore, ¿no?
hablando cosas que no tienen ningún sentido. Y lo mismo pasa con estrellitas que salen en estas telenovelas, o sea, de pronto ve uno a los adolescentes que deliran por tal o cual personaje, y pues no, o sea, no me lo puedo explicar, porque no representan absolutamente nada, ¿no? Bueno, pero Televisa sí hizo cine y no lo hizo tan mal, ¿eh? Bueno, cuando fundó esta compañía de videocine, lo primero que hizo fue lanzar precisamente a varias de sus estrellas televisivas, ¿no? Desde Luis Miguel, Alejandra Guzmán, hasta Lucero, los Gary. Pedrito Fernández. Pedrito Fernández y Lucerito fueron realmente los que hicieron como una serie de películas más nutrida, digamos, ¿no? Pero cuando ya empezaron a lanzar a todos estos grupos tipo como Garibaldi, la misma Yuri también recuerdo, como que ya ahí las películas ya se volvieron una fórmula. Gloria Trevi tuvo 3 o 4 películas bastante exitosas. Entonces, ¿qué se va a hacer en el futuro? ¿Que el cine mexicano ya de plano está sepultado? Bueno, es que de hecho lo más curioso es que ahora hay un nuevo cine que está surgiendo y que tiene mucha presencia y mucho éxito, sobre todo con el público más joven, y es un tipo de cine que se hace prácticamente sin argumento, prácticamente sin presupuesto, incluso sin actores profesionales. Pues eso no es cine. Pero esto sucede también a medida de las tecnologías conforme van avanzando. Ahora ya ves que hasta con un celular pueden hacer una película. Entonces eso es algo que ha sucedido y que ha llamado la atención justamente de los jóvenes. Filmar este tipo de historias en donde no necesitan una producción, no necesitan un productor ejecutivo, no necesitan grandes cámaras ni equipos de iluminación. Y es algo que está pasando, digamos, a nivel internacional, pero sobre todo en países en donde los presupuestos para la cultura son muy escasos. Bueno, aquí en esta parte del mundo, Cuba nos enseñó cómo hacer cine. Pues sí, definitivamente. La verdad es que de pronto cuando llegó la Revolución Cubana, bueno, ya desde aquella película de Cuba Baila, que era bastante interesante y mucho, sí, muy entretenida. La verdad es que el cine cubano que se hizo con presupuestos totalmente irrisorios, pues fueron bastante interesantes, porque hablaban de lo que estaba sucediendo en el país, de lo que pensaba la gente, incluso de aquellos que se querían salir de Cuba, ¿no? Por eso, entonces, no hay vuelta de hoja, hay que rezar 3 novenarios por el cine nacional. No, pero fíjate, Héctor, que es muy interesante cómo, por ejemplo, uno va a los festivales de cine. No, pero no. O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, se producen alrededor de 70 películas en México ahora actualmente. La mitad de esas películas se hacen así como te digo. Y lo curioso es que lo que se estrena en México en salas comerciales, si acaso son alrededor de 30 películas al año. ¿Dónde quedan esas otras 40? ¿Quién sabe? ¿Que no has hallado tú la fórmula? Pues yo creo, la verdad. Es cosa de escuelas, de dinero, de técnica. ¿Dónde está la falla? Pues yo creo que la falla está desde la parte ya de la cultura y la educación. O sea, cada vez pues somos más. Mira, cuando el cine cambió de cine mudo a cine parlante, estaban desesperados los productores. Recurrieron, como tú lo recuerdas perfectamente, al teatro. Sí. En teatro todavía tenemos cosas dignas aquí. ¿Por qué no se enfoca al teatro, a los actores y actrices y a los temas que maneja el teatro? A eso también es un poco a lo que me refiero. O sea, precisamente estamos tan acostumbrados a que solamente la televisión pareciera ser que es lo único que vale la pena, y no volteamos la mirada al teatro, a las letras, a todo esto, en donde podemos encontrar temas e histriones y otra manera de ver las cosas. En efecto, como tú dices, o sea, la cantidad de obras de teatro que se ven aquí, desde teatro universitario, independiente, hasta el teatro comercial, hay trabajos muy buenos, hay actores muy buenos,
pero se recurre casi siempre a los actores que están en las series de televisión y en la televisión en general, y eso es algo que por ejemplo, si uno ve las películas, pues vemos siempre a los mismos y en cambio, como tú dices, cuando pasó justamente del silente al sonoro, o sea, estos actores se volvieron pues actores importantísimos, pero nadie los conocía en su momento cuando empezaron.